participantes, quien les saluda su facilitadora María Valeria Guaramato. En esta oportunidad vamos a dar continuidad al desarrollo de la materia y vamos a centrarnos a desarrollar el tema correspondiente a lo que es la seguridad social en Venezuela. Bien, ¿a qué nos referimos nosotros o qué abarca ese concepto de seguridad social? Cuando nosotros nos referimos a ello, a la seguridad social en Venezuela, hablamos de ese conjunto de normas, ese conjunto de medidas, de políticas que son adaptadas por el Estado venezolano con la finalidad de que de proteger a todos aquellos ciudadanos y garantizarles unas condiciones óptimas de vida, una calidad de vida. Vamos a decirlo, cuando estos ciudadanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué tipos de situaciones vulnerables podemos afrontar nosotros como ciudadanos, ok? Que vamos a decir, a proteger dentro del sistema de seguridad social en Venezuela. Bueno, tenemos la vejez, la invalidez, el desempleo, la enfermedad, evidentemente la maternidad, entre otros tipos, vamos a decir, de condiciones de carácter social. Seguimos entonces, ya teniendo claro o teniendo definido lo que es la seguridad social, vamos entonces a determinar qué es el sistema de seguridad social venezolano, ese sistema de seguridad social en Venezuela. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos del sistema de seguridad social, nos referimos a ese conjunto de instituciones y del mismo modo a ese conjunto de normas de carácter jurídico legal, ¿ok? Que tienen como finalidad garantizar esa protección social de la cual hablábamos hace un momento, ¿ok? Garantizar la protección social de todos los ciudadanos en el territorio de Venezuela. ¿En qué está basado el sistema de seguridad social? Bueno, este sistema como tal está basado en un conjunto, vamos a decir, de principios, ¿ok? Que nosotros los encontramos en nuestra Constitución, una serie digamos, principios de preceptos constitucionales, como lo son la solidaridad, la universalidad, equidad, eficiencia, la participación y corresponsabilidad. Pero esta corresponsabilidad entre quiénes? Entre el Estado, ¿ok? Los ciudadanos trabajadores, los empleadores y del mismo modo en la sociedad en general. Entonces, teniendo claro lo que es la seguridad social, teniendo claro que el sistema, esa diferencia, ¿ok? Que cuando hablamos del sistema nos referimos al conjunto como tal de entes, a ese conjunto de instituciones, ¿ok? Y de normativas que su finalidad es velar y garantizar la debida protección social de los ciudadanos en Venezuela. Seguimos entonces con las bases constitucionales y legales de la seguridad social en Venezuela, en el marco jurídico venezolano. Primeramente, nosotros encontramos en el artículo 86 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho que tienen todas las personas, el derecho que tienen todos y cada uno de los ciudadanos de gozar de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Bien, entonces en el artículo 86 vamos a encontrar ese origen, esa raíz del derecho a la seguridad social de todos y cada uno de los ciudadanos. Seguidamente contamos con el artículo 87, que aquí nosotros vemos que se establece la seguridad social como algo obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del territorio. Entonces, este artículo 87 de la Constitución lo que establece es esa obligatoriedad, ¿ok? De que todas las personas se encuentren suscritas a ese sistema de seguridad social. En el artículo 89 encontramos las garantías a las cuales tienen derecho esas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de las cuales también hablábamos hace un momento, esas personas que se encuentran en situación de vejez, de discapacidad, de enfermedad, desempleo, maternidad y de hecho aquí abarca también los riesgos laborales. Además, de todos estos preceptos que nosotros encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros contamos con leyes y con normas específicas que se van a encargar de regular todo ese sistema de seguridad social, entre las cuales nosotros tenemos como tal la ley orgánica del sistema de seguridad social, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, la ley del régimen prestacional de vivienda, la ley del régimen prestacional de empleo y la ley del seguro social.
¿Ok? Entonces, como mencionábamos al inicio, cuando decíamos que el sistema de seguridad social convergían tanto las instituciones como el conjunto de normas de carácter legal, ¿ok? Que se iba a encargar de velar por el cumplimiento y garantizar, ¿ok? Esa adecuada, vamos a decir, prestación de esa seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos, pues bueno, entonces contamos con este conjunto de leyes, este conjunto de normas jurídicas, ¿ok? Específicas que se van a encargar entonces de regular todo lo referente a lo que es la seguridad social en Venezuela. Tenemos entonces, ¿cómo está compuesto el sistema de seguridad social en Venezuela? ¿Cuál es esa estructura? ¿Ok? Bueno, nosotros hablamos de esta estructura, cómo nosotros podemos identificar cómo está conformado este sistema de seguridad social venezolano. Tenemos que tener en cuenta que este conforma, vamos a decir, un conjunto de diferentes sistemas y regímenes prestacionales. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos sistemas y regímenes prestacionales está, vamos a decir, enfocado o está dirigido a ofrecer protección en diversas áreas o en unas áreas específicas. Del mismo modo, estos regímenes, vamos a decir, prestacionales, ¿ok? Especializados o que están dirigidos a un área específica, evidentemente están también, vamos a decir, subrogados a lo que es la ley orgánica del sistema de seguridad social, ¿ok? Y del mismo modo, ese conjunto de leyes ordinarias que se promulgan primero en el seno de lo que es la Asamblea Nacional o del mismo modo también por un conjunto de providencias y de sentencias administrativas de todas y cada una de esos entes o de esas entidades especializadas. Ahora bien, ¿cómo está compuesta en sí la estructura de la seguridad, de ese sistema de seguridad social en Venezuela? Tenemos de primera mano el subsistema de pensiones, subsistemas de salud, el subsistema de paro forzoso y de capacitación laboral. Tenemos el subsistema de vivienda y política habitacional y el subsistema de recreación. Seguimos entonces. Tenemos ahora el apartado referente a esos aportes que se deben realizar a la seguridad social. Esos aportes que realiza tanto el patrono, ¿ok? Como el trabajador. Entonces, de primera mano, nosotros tenemos el aporte más infalible a nivel, vamos a decir, de entidades, de empresas de trabajo relacionados. ¿Ok? Entonces, a lo que es ese subsistema de salud, que es cómo vamos a calcular el seguro social obligatorio o ese aporte al seguro social obligatorio. ¿Quién hace realmente el pago de esas cotizaciones al seguro social? De primera mano, cuando hay una relación laboral, una relación de dependencia laboral, es obligación del patrono inscribir en el sistema de seguridad social a su empleado a un lapso no mayor a 3 días. O sea, el empleador, el patrono en este caso, el jefe, el dueño de empresa, como ustedes deseen llamarlo, deseen ubicarlo, tiene un plazo de 3 días a partir del inicio de la relación laboral para inscribir a ese trabajador, a ese colaborador en el sistema de seguridad social. Entonces, bien, el pago de las cotizaciones, pues bueno, las va a hacer el patrono siempre de manera mensual, ¿ok? Tomando como base el salario del trabajador, ¿ok? Estos cálculos nosotros los encontramos normados en el Reglamento General de la Ley del Seguro Social. ¿Cómo van a ser los aportes? Siempre para la parte de salud, lo que es el seguro social obligatorio, vamos a tener, decir los dos aportes. El aporte que realiza en este caso el patrono, el jefe, y el aporte que realiza el trabajador, ¿ok? Está conformado por dos aportes, el aporte del patrono y el aporte del trabajador. El aporte que va a realizar la empresa, que realiza ese patrono como dueño de una compañía, de una organización, va a variar entre un 9, un 10 o un 11%. Pero, ¿en qué varía el 9, el 10 y el 11%? Esto varía de acuerdo al riesgo, ¿ok? Que tiene esa empresa. Cuando la empresa, la unidad económica, la organización procede a inscribirse en el seguro social, de acuerdo a su naturaleza, a su actividad comercial,
¿ok? El Seguro Social lo califica y le asigna un riesgo. Entonces, de acuerdo a ese riesgo, las empresas de bajo riesgo se les asignan el 9%, un riesgo medio el 10% y un alto riesgo el 11%. Entonces, bueno, este aporte que se le va a retener, ahora bien, el otro lado de la moneda que se le retiene al trabajador es equivalente al 4% de su salario. Pero aquí tenemos que tener algo muy en cuenta. El cálculo del seguro social, nosotros lo vamos a tomar con el salario semanal, pero que el cálculo del salario semanal varía porque en este mismo reglamento general de la ley del seguro social nos establece la fórmula o nos establece el modo en que nosotros debemos calcular ese salario semanal. Aquí lo indican, como lo tenemos en el material, ambos casos, tanto el aporte del trabajador como el aporte del patrono, tenemos que tomar en cuenta el salario semanal del trabajador. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. Nosotros vamos a tomar el salario, aquí tenemos la fórmula, ¿ok? Que devenga ese trabajador el salario mensual, ¿ok? Lo vamos a multiplicar por 12 meses, ¿por qué por 12 meses? Porque son los 12 meses que componen el año y lo vamos a dividir entre 52 semanas. 52 semanas es el número de semanas que componen también un año. Entonces, de esta forma, nosotros determinamos el salario semanal para el cálculo de las obligaciones a pagar ante el Seguro Social. No lo vamos a tomar para calcular el salario semanal a razón de pagos de sueldos y salarios, no. Con nosotros estamos hablando de los cálculos para cancelar el seguro social obligatorio, vamos a tomar en cuenta esta fórmula, ¿ok? Del salario semanal. Tomamos el salario mensual, lo multiplicamos por 12 meses y ese resultado obtenido lo dividimos entre 52 semanas. De ese modo, tenemos entonces lo que es el salario semanal. Ahora bien, obtenido nuestro salario semanal, vamos entonces a proceder a calcular lo que es ese aporte que tiene que realizar esa entidad de trabajo al Seguro Social. Primero calculamos el aporte del patrono. Sacamos o tenemos que tener conocimiento eso en la factura o en el estado de cuenta del Seguro Social. Allí tenemos todos los datos y allí nos va a indicar cuál es el riesgo que posee esa empresa. Verificamos si es el 9, el 10 o el 11% de acuerdo si es un riesgo mínimo, un riesgo medio o un riesgo máximo, ¿ok? Esto lo vamos a multiplicar por el total de sueldos y salarios semanales de todos los trabajadores. De aquí sacamos lo que es el aporte patronal. ¿Y cuál es la retención al trabajador? La retención al trabajador es el 4% del salario semanal. ¿Qué es lo que vamos nosotros a enterar a fin de mes? Tenemos que sacar el número de lunes. Si el mes tiene 4 lunes, tiene 4 semanas, nosotros multiplicamos el 4% por el salario semanal. Eso nos va a dar, vamos a decir, el factor de una sola semana y lo multiplicamos por el número de lunes o el número de semanas que tenga ese mes. Si son 4 lunes, perfecto. El 4% por el salario semanal por 4 lunes. En caso de que sea un mes que tenga 5 semanas, en este caso 5 lunes, ¿qué hacemos nosotros? El 4% por el salario semanal, por el número de lunes, en este caso que van a ser 5 lunes. Y finalmente, ¿cuál va a ser el monto total que yo voy a enterar o yo voy a pagar el Seguro Social al sistema de seguridad y salud? Va a ser la suma, ¿ok? De ese 9, 10 u 11% del patrono, más la suma de ese 4% de todos y cada uno de los trabajadores que componen la nómina de esa empresa. Ustedes ven la fórmula complicada, pero muchachos, como les digo, dejen un mensaje en el foro para que nosotros tengamos nuestra clase presencial y podamos realizar ejercicios prácticos de cálculos. A lo que ustedes realicen la práctica y apliquen las fórmulas y vean realmente cómo son los casos en vida real, por así decirlo, se van a dar cuenta que es súper sencillo realmente en lo que nosotros contamos con los conocimientos y las fórmulas correctas, ¿sí? Seguimos entonces con el cálculo del paro forzoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese paro forzoso o ese régimen prestacional de empleo que pasó a llamarse así a partir del año 2005,
em, esta figura, ¿qué es lo que busca? Realmente asistir a ese conjunto de trabajadores que en su momento son dependientes o trabajadores por cuenta propia, cuando estos pierden su trabajo por cualquier motivo, bien sea por un despido injustificado por parte del patrono, por un retiro justificado también por parte de ese trabajador, que bien sabemos que una renuncia o un retiro justificado se equipara legalmente a un despido injustificado, la terminación del contrato de la hora para la cual fue contratado ese trabajador o por otro tipo de razones de fuerza mayor, enfermedad, vamos a decir un reposo mayor a 52 semanas, ¿ok? Entonces, bueno, el régimen prestacional de empleo o antiguamente paro forzoso, esa figura lo que busca es amparar a ese conjunto de trabajadores que por una u otra razón pierden su trabajo, o sea, ya no poseen un empleo y por lo tal, pues no pueden generar para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, método de cálculo es igual al anterior con relación al sistema de salud, ¿ok? ¿Cuál es el aporte del patrono? Va a ser el 2%, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta el salario mensual, lo multiplicamos por el 2%, pero el total de la nómina de ese conjunto de trabajadores, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 trabajadores, es la suma de esos salarios, las multiplico por el 2%, este va a ser el aporte del patrono y la retención que yo hago al trabajador, en este caso, va a ser el 0,5% de ese salario mensual. Del mismo modo, a final de mes, yo lo que hago es sumar los aportes del patrono más las retenciones de todos y cada uno de los trabajadores y es lo que yo voy a proceder a pagar en cuanto al régimen prestacional de empleo. Ahora bien, hablemos de la LOXIMAT. La LOXIMAT es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo. ¿Ok? Esta ley promulgada en el año 2005 tiene como propósito, o en su momento tuvo como propósito, promover, garantizar y del mismo modo vigilar, ¿ok? Ese derecho que tienen todos los trabajadores, ¿bien? A la prevención, a condiciones de trabajo seguras y medio ambientes de trabajo saludables, ¿bien? Para todos y cada uno de los trabajadores que se encuentren en el territorio venezolano. Finalmente, el objetivo de esta ley está dirigido a proteger esa integridad física, a proteger la integridad mental de ese conjunto de trabajadores, de ese conjunto de colaboradores. Del mismo modo, prevenir situaciones lamentables dentro del lugar de trabajo como accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y en sí mejorar las condiciones de trabajo en general. Seguimos entonces con lo que es el riesgo laboral y cuáles son esas clases o los grados de riesgo de acuerdo a la ley mencionada anteriormente, de acuerdo a la LOXIMAT. Cuando nosotros hablamos de riesgo laboral, nos referimos a cualquier tipo de condición, a cualquier situación que esté presente en el ambiente de trabajo, en ese ambiente donde el trabajador realiza sus funciones, desempeña su trabajo, ¿ok? Y dicha condición o situación puede generarle un daño o perjuicio a la salud de ese trabajador. A eso nosotros nos referimos como un riesgo laboral. Cualquier condición, cualquier situación que atente en contra, ¿ok? De la salud de un trabajador. Entonces, dentro de la clasificación de estos riesgos laborales, nosotros encontramos de primera mano los riesgos físicos. Estos riesgos físicos van de la manito, están relacionados con esos factores ambientales como el ruido, las vibraciones por maquinaria, radiaciones, exposición a radiaciones, exposición a temperaturas extremas, entre otro tipo de riesgos. Seguidamente tenemos los riesgos químicos. Aquí estos riesgos químicos están asociados con todo lo relacionado a sustancias tóxicas, a sustancias venenosas, inflamables o explosivas. Seguidamente tenemos los riesgos biológicos que está más relacionado a esa exposición que tiene el trabajador o ese conjunto de trabajadores a cualquier tipo de agentes biológicos, a cualquier tipo de microorganismos. Están los riesgos ergonómicos
que estos están producidos por una mala adaptación del puesto de trabajo, ¿ok? Y puede repercutir en cualquier daño, sobre todo a la salud, pues generando enfermedades de corte ocupacional. Y los riesgos psicosociales, estos pues bueno, están relacionados con factores de tipo organizacional, como es el estrés laboral, ocasionado por un mal clima laboral, ocasionado por normas internas que atenten en contra, vamos a decirlo, de la psiquis del trabajador, violencia en el trabajo, entre otros tipos de riesgos. Estos riesgos, pues nosotros los encontramos clasificados también dentro de la misma ley orgánica de protección, condiciones y medio ambiente de trabajo. Seguimos entonces con cuál es la finalidad de esta clasificación de los riesgos en la ley mencionada anteriormente. Al nosotros clasificar los tipos de riesgos laborales a los cuales pueden estar, vamos a decir, expuestos los trabajadores, nosotros podemos identificar de un modo más fácil cuáles son todas esas condiciones que pueden causar daño o repercutir en la salud, tanto física como mental, de estos colaboradores como tal. Y aquí radica la importancia de que nosotros como empresas o nosotros cuando nos encontremos trabajando en una empresa, bien sea en el área de seguridad industrial, en el área de recursos humanos, tengamos esa capacidad primero de reconocer esta estructura de riesgos laborales, ¿ok? Y del mismo modo, saber identificar cuáles son las condiciones, ¿ok? Que vamos a decir caracterizan a cada uno de estos riesgos para así identificar riesgos, identificar condiciones y del mismo modo aplicar medidas correctivas o medidas preventivas en pro de la seguridad de esos trabajadores dentro del área de trabajo. Entonces, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá por la tarde de hoy. Como siempre les digo y les repito, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran realizar sobre este tema relacionado a lo que es la seguridad social en Venezuela, si quieren ahondar en el tema, desean otra clase, por favor, dejen su mensaje en la mensajería de la plataforma, bien sea por mensaje privado o lo pueden compartir en el foro para que los demás compañeros interactúen también. Ya ustedes realizaron la presentación de su segunda actividad evaluativa y bueno, ya esta semana procederemos entonces a la evaluación y posterior calificación de esa actividad. Bueno, muchachos, un abrazo, de verdad que muchos éxitos y nos vemos en otra oportunidad.